Hola, mis queridos. Gracias por visitar de nuevo el canal. No olviden dar me gusta y suscribirse, porque su apoyo es mi inspiración. La historia de hoy será especial. Trata sobre cómo un encuentro casual en una casa vacía puede poner el mundo patas arriba. Es la confesión de una mujer que pensaba que su tiempo de florecer ya había pasado, hasta que él apareció en el umbral. Me llamo Laura, pero esa noche deseé con todas mis fuerzas que ese nombre formal desapareciera, que se disolviera en el bochornoso aire de verano. Mi hija Isabel se había ido a un congreso en Bogotá por 2 semanas enteras. Su esposo Arturo se quedó en la ciudad, sumergido en sus interminables informes y fechas límite. Yo vivía en las afueras de Querétaro, en una casona con un jardín lleno de bugambillas que exigía manos masculinas, pero lo que más exigía atención masculina, quizá, era yo misma, aunque temiera admitírmelo. Llamé a Arturo el viernes por la mañana. Mi voz sonaba segura, maternalmente preocupada. Arturito, el techo del porche tiene una gotera terrible después del aguacero. ¿Crees que podrías venir el fin de semana? Te prepararé una cena deliciosa, quizá un mole. Él aceptó de inmediato, incluso con cierto alivio. Al parecer, el apartamento vacío le pesaba tanto como a mí me pesaba el silencio de esta casa. 1 hora antes de su llegada, estaba de pie frente al espejo de mi habitación. Afuera, los grillos cantaban su canción nocturna y el sol se hundía lentamente tras las copas de los jacarandás, inundando el cuarto con una luz ambarina. Miraba mi reflejo y no veía a una suegra, sino a una mujer. Tengo 48 años, pero ¿quién dijo que esa es la edad del ocaso? Elegí un atuendo que no era para nada adecuado para una tarde en el campo, pero que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Era un vestido entallado de un profundo color vino tinto, de un satén grueso pero elástico. Se ceñía a mi figura como una segunda piel, acentuando la curva de mis caderas y la cintura que con orgullo conservaba. Pero el acento principal no era la seda. Lentamente disfrutando del proceso, me puse unas medias finísimas, casi transparentes, con un ligero brillo bronceado. Eran mi pequeño secreto, mi fetiche, la sensación del nylon sedoso sobre la piel que me infundía confianza. Me puse unos zapatos de tacón de aguja de charol negro. El chasquido de los tacones sobre el parqué de la casa vacía sonaba como un desafío. Añadí una gota de un perfume denso y especiado en mis muñecas y en el hueco de mi cuello. Olor a sándalo y vainilla. Se escuchó el ruido de un motor. Arturo había llegado. Salí al porche procurando que mi caminar fuera ligero, pero que mis caderas se balancearan de forma casi imperceptible al compás de mis pasos. Arturo salía del coche con aspecto cansado y un poco arrugado por el ajetreo de la ciudad. Levantó la cabeza y se quedó paralizado. En sus ojos leí exactamente lo que quería ver. No el reconocimiento de un pariente, sino el sincero asombro de un hombre. Doña Laura. Se trabó. Su mirada se deslizó por mis piernas envueltas en el nylon resplandeciente, se detuvo en las puntas afiladas de los zapatos de charol y subió hasta el escote del vestido. Se ve increíble. ¿Tenemos alguna celebración? Sonreí con las comisuras de los labios, sintiendo como un agradable calor se extendía por mi interior ante su reacción. Solo el humor del día, Arturito. Entra, debes de tener hambre. La cena transcurrió en la terraza. La luz era tenue. Solo ardían unas pocas velas y una vieja lámpara con pantalla. Comimos en silencio, pero no era ese silencio incómodo que se da entre extraños. El aire estaba electrificado. Cada vez que me estiraba para coger la salsera o le servía más agua de Jamaica casera, sentía su mirada en mis manos, en mis muñecas. La tela del vestido susurraba suavemente con cada movimiento, y ese sonido en la quietud de la noche parecía increíblemente fuerte. Es extraño estar aquí sin Isa, dijo de repente, dejando el tenedor. Su voz se había vuelto más grave. Sí, respondí mirándole directamente a los ojos. Pero a veces es bueno cambiar de aires, olvidar los papeles que interpretamos. Crucé una pierna sobre la otra debajo de la mesa. Sabía que había escuchado ese ligero sonido de fricción del nylon contra el nylon. Arturo tragó saliva con dificultad. La noche apenas comenzaba, y los límites de lo permitido ya empezaban a desdibujarse, como acuarelas bajo la lluvia. La cena terminó, pero ninguno de los dos tenía prisa por encender la luz principal. El crepúsculo había engullido por completo el jardín,
y solo una vieja lámpara de pie en un rincón de la sala arrojaba un suave círculo de luz dorada sobre el gastado parqué. Sugerí que pasáramos a la sala, donde estaba el viejo tocadiscos de vinilos, el orgullo de mi difunto esposo, que yo cuidaba como oro en paño. Pon algo, le pedí, hundiéndome en un profundo sillón tapizado de terciopelo oscuro. Arturo se acercó a los estantes, revisando las fundas. Yo lo observaba desde la penumbra. Mi postura era deliberadamente relajada, pero por dentro todo estaba tenso como la cuerda de un violín. Crucé las piernas y el satén del vestido se deslizó hacia arriba con un suave susurro, dejando al descubierto mis rodillas envueltas en el brillante nylon. A la luz de la lámpara, la tela de las medias parecía oro líquido fluyendo por mi piel. Vi cómo Arturo, tras elegir un disco, se giró y su mirada se clavó de nuevo en mis piernas. Puso un bolero lento, sensual, como miel espesa. Es muy acogedor aquí, doña Laura. Su voz sonaba ahogada, como si luchara con la garganta seca. Laura, lo corregí, bajando un poco la voz. Solo Laura. No estamos en un consejo familiar. Él asintió y se sentó en el sofá de enfrente. La distancia entre nosotros no era más de 1 metro. Balanceé ligeramente el pie, y mi zapato de charol de tacón de aguja se balanceó peligrosamente sobre el talón, apenas sostenido por los dedos. Era un juego tan antiguo como el mundo, y vi que él aceptaba las reglas. Mis zapatos tenían finas correas alrededor del tobillo, que acentuaban la elegancia de la articulación. Sabía que el cuero de charol negro sobre la alfombra clara se veía provocadoramente estricto y pecaminoso al mismo tiempo. «¿Sabes, Arturito?», comencé mirando hacia la ventana donde empezaba a llover, «a veces siento que vivo en el museo de mi propia vida. Todo está en su sitio, todo es bonito, pero está prohibido tocar las piezas». «Tú no pareces una pieza de museo», soltó él, y en sus ojos brilló una chispa de audacia. «Eres muy real, demasiado viva para este lugar». Sonreí, y lentamente llevé la mano a la correa de mi zapato. «Me duelen los pies», me quejé con un cansancio fingido. Aunque no había cansancio, solo adrenalina. «Estos tacones». La belleza exige sacrificios, pero a veces el sacrificio se vuelve demasiado pesado. «¿Me ayudas?». La petición quedó suspendida en el aire. Era el límite. Arturo se quedó quieto un segundo. Su mirada iba y venía de mi cara a mi pie. Luego lentamente se levantó y se arrodilló frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Tocó mi tobillo. Sus palmas eran cálidas y un poco ásperas, y ese contraste con el nylon frío y liso de las medias me provocó una oleada de escalofríos que recorrió desde los talones hasta la nuca. No se limitó a desabrochar la correa, sus dedos se demoraron en el empeine de mi pie, cubierto por la finísima malla de la tela. Me quitó el zapato lentamente. Sus movimientos eran cuidadosos, casi reverentes, como si estuviera desactivando una bomba. Cuando el zapato cayó a la alfombra con un golpe sordo, no apartó las manos. Empezó a masajearme el pie, presionando puntos a través del fino nylon. Era tan íntimo, tan prohibido, que el aire de la habitación se espesó. Eché la cabeza hacia atrás en el respaldo del sillón, cerrando los ojos, y exhalé suavemente. El sonido de mi respiración se mezcló con el ruido de la lluvia fuera y el saxofón del disco. «¿Agradable?», preguntó en un susurro, sin levantar la vista. Miraba mis dedos, apretándolos en su palma. «Mucho», respondí, sintiendo como el calor me subía a la cara. «No tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me cuidó así». Pasó al segundo pie. Esta vez, sus caricias fueron más audaces. Su mano se deslizó un poco más arriba por mi pantorrilla, comprobando la suavidad del nylon. No lo detuve. Sentía su aliento en mi piel, olía su loción mezclada con el olor de la lluvia. En ese momento ambos olvidamos quiénes éramos el uno para el otro según nuestros documentos. Aquí, en la penumbra de una casa de campo cerca de Querétaro, éramos simplemente un hombre y una mujer, atrapados en la jaula de una atracción mutua. De repente un fuerte trueno rompió el silencio, haciéndonos sobresaltar a ambos. La luz parpadeó y se apagó. Nos quedamos en completa oscuridad, escuchando solo la pesada respiración del otro. La oscuridad cayó sobre nosotros como un denso manto de terciopelo, aislándonos instantáneamente del resto del mundo.
El estruendo de la lluvia sobre el techo se volvió ensordecedor, como si la propia naturaleza intentara acallar los latidos de mi corazón. Sentía que Arturo todavía estaba de rodillas frente a mí. Sus manos habían desaparecido de mis pies, pero el calor de sus palmas aún pulsaba fantasmalmente en mi piel a través del fino nylon. No te muevas, susurré, y mi voz en la oscuridad sonó inesperadamente ronca. Sé dónde están las velas. Intenté levantarme, pero en la oscuridad total perdí la orientación. Mi pie en la resbaladiza media se deslizó sobre el parqué barnizado. Me habría caído si no fuera por Arturo. Reaccionó al instante lanzando las manos hacia adelante a ciegas. Sus palmas se cerraron en mi cintura, firmes, posesivas, evitando mi caída. La tela de mi vestido era lisa, fresca, y sentí como sus dedos se aferraban con avidez al satén, arrugando los pliegues perfectos en mis costados. Te tengo, exhaló directamente contra mi vientre. Su rostro estaba a la altura de mi pecho. Su aliento caliente se sentía incluso a través de la densa tela del vestido. Nos quedamos inmóviles. Un relámpago iluminó la habitación por una fracción de segundo con una luz pálida y fantasmal, arrancando nuestras siluetas de la oscuridad. Yo elevándome sobre él como una estatua antigua, y él aferrado a mí como en una súplica. Vi sus pupilas dilatadas, fijas en el hueco de mi escote, donde una pequeña gota de un colgante temblaba en una cadena de oro. Las velas están en la repisa de la chimenea, dije sin intentar liberarme de sus manos. Al contrario, puse mis palmas sobre sus hombros, sintiendo los músculos tensos bajo su camisa. Cuando finalmente se levantó, el chasquido de un encendedor rompió el silencio. Una pequeña llama danzó en el aire, proyectando largas sombras danzantes. Arturo encendió una gruesa vela de cera, y la habitación se llenó de un olor a miel caliente y ozono. A esa luz vacilante me sentía otra, más joven, más peligrosa. Las sombras ocultaban las arrugas, pero acentuaban el brillo de mis ojos y la humedad de mis labios. El vestido brillaba como vino líquido, fluyendo sobre mis caderas a cada paso. ¿Te dan miedo las tormentas?, preguntó observando cómo caminaba lentamente por la habitación, descalza. La ausencia de zapatos me hacía más baja, más vulnerable, pero al mismo tiempo añadía una especie de gracia primitiva y salvaje. Sentía la textura de la madera con las plantas de los pies, envueltas en el delicado nylon. Esa sensación de desprotección era embriagadora. Le tengo miedo al silencio, Arturito. La tormenta es vida. Y el silencio en esta casa a veces se siente como una condena. Me acerqué a la ventana, mirando los furiosos torrentes de agua. El cristal estaba frío y apoyé la frente en él. Mi reflejo en el cristal oscuro me mostró que Arturo estaba justo detrás de mí. Cerca. Inadmisiblemente cerca. Podía oler su cuerpo, un olor acre, masculino, mezclado con el de la lluvia que había traído de la calle. Laura. Su voz tembló. Lo que está pasando no está bien. Isa no está aquí, lo interrumpí sin darme la vuelta. Pasé lentamente la mano por mi cadera, alisando un pliegue inexistente, atrayendo la atención hacia la curva de mi cuerpo. El sonido de la palma deslizándose sobre el satén fue como un susurro. Aquí solo estamos nosotros. Dos personas adultas atrapadas por una tormenta. Es nuestra culpa que los elementos lo hayan decidido así. Dio un paso adelante. Su mano se extendió con vacilación hacia mi cabello, pero se detuvo a 1 centímetro. Sentía el calor de su palma en mi nuca. Era como un campo magnético. Tu cabello huele como aquel jardín de la infancia, murmuró como si delirara, a cerezas y algo dulce. Me giré lentamente. La vela sobre la mesa se consumía. La cera goteaba sobre el platillo. Mi mirada cayó sobre sus manos, fuertes con venas prominentes. Recordé cómo esas manos habían masajeado mis pies. Hacía 10 minutos, y un nudo de deseo se apretó de nuevo en la parte baja de mi vientre. Quizás nunca te habías acercado lo suficiente para sentir ese olor, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Mi voz bajó a un susurro. A veces miramos, pero no vemos. Escuchamos, pero no oímos. De repente un trueno retumbó justo sobre la casa. Los cristales vibraron lastimosamente. Por la sorpresa me tambaleé hacia él, y esta vez no solo me sostuvo. Sus brazos me rodearon apretándome contra su cuerpo duro, caliente, anhelante.
Por un segundo, las fronteras se derrumbaron. Permanecimos así, creo, una eternidad, aunque solo pasaron unos segundos. Su abrazo era fuerte, casi desesperado, y mi cuerpo respondía traicioneramente a esa cercanía. Sentía como la tela áspera de sus jeans rozaba mis piernas a través de la finísima y vulnerable capa de nylon, y ese contraste de texturas, lo rudo y lo delicado, enviaba descargas eléctricas por toda mi columna. El satén de mi vestido, atrapado entre nuestros cuerpos, se calentó convirtiéndose en una segunda piel que transmitía cada latido de su corazón. Arturito, exhalé, pero no me aparté. Mis manos se deslizaron por sus hombros hasta su cuello, mis dedos se enredaron en el pelo corto de su nuca. Él exhaló bruscamente como si despertara, y dio un paso atrás. El aire entre nosotros se enfrió al instante, pero la tensión no desapareció. Se volvió densa, pegajosa, como resina derretida. A la luz incierta de la vela, vi su rostro confundido, oscurecido por el deseo y la lucha con su conciencia. Necesitamos entrar en calor, dijo con voz ronca, tratando de no mirar mis labios. Voy a encender la chimenea. La leña en la sala estaba seca. 10 minutos después, los leños crepitaban alegremente en la chimenea, disipando la húmeda oscuridad. Me acomodé no en el sillón, sino directamente sobre la mullida alfombra frente al fuego. Fue una provocación consciente. Doblé las piernas debajo de mí de tal manera que el bajo de mi vestido color vino se levantó más de lo que permitía la decencia, revelando mis rodillas y muslos cubiertos por el nylon que brillaba con los reflejos del fuego. El calor de la chimenea era fuerte. Sentía como el calor acariciaba mi piel, y me eché hacia atrás apoyándome en las manos. Mi pecho subía y bajaba un poco más rápido de lo normal. El vestido se tensó sobre mi busto, el satén atrapaba los destellos de la llama, creando un hipnótico juego de luces y sombras en mis curvas. Arturo se sentó a mi lado, pero a una distancia segura. Miraba el fuego, pero sentía su visión periférica sobre mí. Lo veía todo, cómo se tensaban los músculos de mis piernas cuando cambiaba de postura, cómo brillaba el nylon y quizás, incluso el borde de encaje de la liga que por un momento se asomó por el corte del vestido. Se te corrió la media, dijo de repente en voz baja. Miré mi pierna con sorpresa. Y era verdad, en el muslo izquierdo, probablemente cuando tropecé en la oscuridad, había aparecido una pequeña, apenas visible, carrera. ¡Oh, qué fastidio! Pasé un dedo por ese lugar, trazando lentamente la línea desde la rodilla hacia el muslo. El sonido del dedo deslizándose sobre la textura del nylon era un suave sasasá, pero en el silencio de la habitación sonó como un disparo. Eran mis favoritas, italianas, tan finas que casi no se sienten en la piel. Arturo miraba mi mano como hipnotizado. ¿Puedo?, preguntó. Era una sola palabra, pero contenía tantos significados. Puedo ver, puedo tocar, puedo cruzar la línea. No respondí con palabras. Simplemente giré un poco la pierna hacia él quitando mi mano. Él extendió la palma. Sus dedos tocaron el lugar donde terminaba la carrera, en lo alto del muslo. La piel bajo el nylon ardió. No solo estaba comprobando el daño. Estaba delineando el contorno de mi pierna, apenas rozando, explorando la forma de los músculos bajo la suave tela sintética. Su respiración se volvió entrecortada. Laura, me estás volviendo loco, susurró. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo, verdad? No estamos haciendo nada, Arturito, ronroneé, inclinándome más cerca de él. Mi cabello cayó sobre mi rostro, ocultando una sonrisa pícara. El aroma de mi perfume, calentado por el fuego, lo envolvió. Solo nos calentamos junto al fuego. ¿Hay algún pecado en eso? Él giró la cabeza bruscamente. Nuestros rostros quedaron a milímetros de distancia. Podía ver cada mota en sus ojos. Esperaba el beso. Lo anhelaba. Mis labios se entreabrieron, invitándolo. Su mano se apretó en mi muslo, arrugando el caro satén, causándome un placer dulce, casi doloroso. Pero en ese segundo, rompiendo la magia de la noche, de su bolsillo sonó la estridente melodía de un teléfono móvil. El sonido era ajeno, agudo, aleccionador. En la pantalla, que brillaba en la penumbra, apareció una sola palabra: mi amor. Arturo se quedó helado. Su mano en mi pierna tembló pero no desapareció. Miró la pantalla, luego a mí. En su mirada había el horror de la elección.
El teléfono seguía sonando exigiendo una respuesta, exigiendo un regreso a la realidad que con tanto esmero intentábamos quemar en esa chimenea. No contestes, susurré, y mi voz fue firme como el acero envuelto en terciopelo. Cubrí su palma con mi mano, presionándola más fuerte contra mi muslo. Si contestas, la magia desaparecerá, y volverás a ser solo un invitado. Y yo, solo tu suegra. ¿Es eso lo que quieres? El teléfono se cayó. La pantalla se apagó. Pero el silencio que siguió fue más aterrador que el trueno. Arturo levantó lentamente los ojos hacia mí, y vi en ellos una decisión que me asustó incluso a mí. El teléfono finalmente se silenció y la pantalla se apagó, dejándonos en una penumbra temblorosa. El silencio que siguió a la llamada fue ensordecedor. Sentía como el corazón de Arturo latía al unísono con el mío, pero no se apartó. Al contrario, hizo algo que yo no esperaba en absoluto y que cambió para siempre el equilibrio de poder en esa casa. Se inclinó lentamente y presionó sus labios contra el lugar de mi muslo donde corría la traicionera carrera de la media. Su aliento caliente y húmedo quemó a través del fino nylon, tocando mi piel. No fue un beso de amante en el sentido habitual. Fue el sello de un cómplice. Jadeé pasando mis dedos por su cabello, sintiendo su aspereza. En ese gesto había más intimidad que en cualquier cercanía física. Habíamos cruzado la línea, no cometiendo el pecado con el cuerpo sino con el alma. Laura susurró contra la tela de mi vestido, sin levantar la cabeza. No quiero contestar. No quiero estar donde se supone que debo estar. Quiero estar aquí. Esa noche no volvimos a tocarnos. Nos sentamos en la alfombra junto a la chimenea que se extinguía, bebimos té frío y hablamos. Hablamos como nunca hablan un yerno y una suegra. Me contó cómo se asfixiaba en su matrimonio, cómo le asustaba un futuro planeado al minuto. Yo escuchaba arreglando el bajo de mi vestido, que ahora me parecía no una armadura, sino una suave envoltura que ocultaba mi vulnerabilidad. Mis zapatos seguían tirados en un rincón, testigos mudos de nuestra caída. La mañana irrumpió en la habitación con una luz solar implacable fría. La magia de la noche se disipó, revelando las motas de polvo en el aire y las cenizas frías en la chimenea. Cuando entré en la cocina, Arturo ya estaba vestido. Jeans, una camisa limpia. Se había transformado de nuevo en ese Arturo, el marido de mi hija. Pero su mirada cuando me miró, vi en sus ojos un brillo oscuro y hambriento que ni siquiera la luz de la mañana podía ocultar. Tengo que irme, dijo secamente, dejando la taza sobre la mesa. Isabel llamó otras 5 veces. Le dije que había mala señal por la tormenta. Asentí ajustándome la bata de seda. De repente sentí frío. Vete. Será lo mejor. Se acercó a la puerta, pero en el umbral se detuvo. Se giró lentamente deslizando la mirada por mis pies descalzos por el borde de la bata. Esto no es el final, Laura. Lo sabes. Solo hemos pulsado la pausa. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió y el ruido del coche se desvaneció en la distancia. Me quedé sola en la enorme casa vacía. Sobre la mesa quedaba su taza a medio beber, que parecía conservar aún el calor de sus manos. Sentía una extraña mezcla de desolación y un salvaje y prohibido triunfo. Estaba viva de nuevo. Me acerqué a la ventana para abrir las cortinas y entonces mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogí, esperando ver un mensaje de Arturo. Quizás una disculpa. Quizás una promesa. Pero en la pantalla apareció el nombre de mi hija, Isabel. Pulsé aceptar, tratando de darle a mi voz un tono despreocupado. Hola, cariño. ¿Qué tal Bogotá? La voz de mi hija sonaba extraña. No había su habitual parloteo. Era gélida y temblorosa a la vez. Mamá, ¿estás en casa? Claro. ¿Dónde iba a estar? Arturo acaba de irse. Pasamos una velada maravillosa. No me mientas, me interrumpió. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mamá, no estoy en Bogotá. Llegué en el vuelo de la mañana, quería darles una sorpresa. Ahora mismo estoy en la puerta de la finca. Me quedé helada, sintiendo como la sangre se me iba del rostro. Corrí hacia la ventana que daba a la carretera. ¿En qué puerta, hijita? No veo a nadie.
No te veo a ti en la ventana, mamá. Se escuchó un sollozo en el teléfono, que se convirtió en una risa histérica. Pero si veo el coche de Arturo. No se ha ido. Lo ha aparcado a la vuelta de la esquina, junto a la arboleda, y está volviendo a la casa a pie por la puerta trasera. El teléfono se me cayó de las manos al parqué. En el silencio total de la casa, escuché claramente cómo en la cerradura de la puerta trasera, lenta, con un chirrido metálico, giraba una llave que solo 2 personas tenían. Yo y él. Él no se había ido, y mi hija estaba aquí. La trampa se había cerrado.